Muchas gracias, Daniel, por tu introducción, gran exposición sobre SolidWorks Manage, y buenos días a todos y bienvenidos a esta sesión enmarcada dentro del segundo Congreso Digital para Iberoamérica de SolidWorks. Permítame presentarme. Primero, soy Javier González, director técnico de SolidWorks, y hoy tendré el placer de darles a conocer, dentro del marco de la integración electromecánica, a uno de nuestros clientes, DCF Mexicana. Y antes de continuar, me gustaría agradecer tanto a Laura Anaya, coordinadora de marketing, como al director general de DCF, el señor Jorge Cruz, su cooperación en esta sesión, sin la cual esta presentación no hubiera sido posible, y su gentileza por habernos proporcionado una entrevista grabada, la cual vamos a poner a la disposición de todos ustedes una vez acabado el Congreso Digital para que la puedan visualizar. Les recomiendo activamente que le den un vistazo a esa entrevista, porque supone el trato directo y la referencia directa del cliente hacia ustedes, sin ningún tipo de intervención, de tercera intervención por nuestra parte. Es, en mi opinión, tremendamente interesante todo lo que aporta, toda la experiencia que aporta DCF en esta conferencia, y, como digo, les invito a verla. Durante nuestra exposición de hoy vamos a seguir los siguientes puntos. En primer lugar, vamos a realizar una introducción a DCF Mexicana para que establezcamos un contexto correcto y sepan exactamente el tipo de empresa y negocio al que se dedica nuestro invitado hoy. En segundo lugar, vamos a exponer los objetivos que se planteó DCF en su día y los retos que encontró para llegarlos a alcanzar. Luego pasaremos a la propuesta hecha por SolidWorks para tratar de ayudar a DCF a conseguir esos objetivos. Por último, trataremos de ver el nivel de éxito de las medidas tomadas dentro de la empresa, qué impacto tuvieron en su proceso de diseño y producción, y al final quedará un tiempo breve en el que dedicaremos directamente a intentar responder sus preguntas después de esta sesión. Les invito a que en cualquier momento escriban sus preguntas mediante la interfaz que tienen del Congreso Digital. No esperen al final, aunque yo sí que esperaré al final para responderlas, pero yo les invito a que las añadan en cualquier momento. Muy bien, pues sin más, iniciaremos el recorrido por la sesión de hoy. En primer lugar, pues hacerles una breve presentación de la empresa, de DCF. DCF, como han podido suponer, es una empresa radicada en México, en concreto en el estado de Jalisco, en la ciudad de El Salto. DCF es una empresa que se fundó en el año 2000 y se ha convertido en una de las compañías punteras en el desarrollo de sistemas totalmente automatizados de etiquetado, codificación y manejo de materiales. El abanico de productos que puede manipular con sus máquinas va desde paquetes de chicles, goma de mascar, hasta automóviles, alcanzando velocidades de ejecución de hasta 400 paquetes por minuto. Estos sistemas están diseñados para responder bajo las condiciones más exigentes de producción. Algunos deben soportar regímenes de trabajo continuos, es decir, de 24 horas al día durante 7 días a la semana. Estos requisitos tan exigentes suponen un reto para los ingenieros que participan en su diseño. Al inicio de su actividad, DCF empezó a dar forma a sus proyectos bajo un entorno AutoCAD de 2 dimensiones que, sin embargo, pronto se mostró insuficiente para poder alcanzar el nivel de desarrollo que se pretendía.
La generación de diseño, limitado a vistas planas, a varias vistas planas, no era suficiente para extraer conclusiones que satisfacieran la exigencia a la que los ingenieros de DCF se enfrentaban. Esta necesidad marcó el primer cambio profundo en el diseño de sus productos. Para conseguir un nivel de detalle mayor, necesitaron moverse a un entorno de 3 dimensiones. Con su adopción, pudieron elaborar análisis más concluyentes sobre sus productos y adoptar cambios con más rapidez. La consecuencia inmediata fue un incremento del rendimiento de sus sistemas, además de la posibilidad de obtener aprobaciones inmediatas por parte de personal no técnico, es decir, clientes, por ejemplo. Al poder visualizar el proyecto en un entorno de 3 dimensiones sin tener que esperar a un prototipo físico. Más adelante, el segundo cambio en la elaboración del desarrollo de sus productos vino dado por la aplicación de un ambicioso plan de expansión de negocio, que obligó a depurar aún más su sistema de desarrollo y producción. Este nuevo sistema se basaría en 4 pilares, o principios. El primero, cumplir con los plazos de entrega de los productos. El segundo, incrementar la satisfacción del cliente sobre esos productos. También, en tercer lugar, obtener un producto aún más competitivo. Y en cuarto lugar, tener la capacidad de dar una respuesta a medida para cada caso y cada cliente. Siguiendo estos 4 principios, se definieron desde el punto de vista de oficina técnica unos objetivos a cumplir. Para poder contribuir a reducir el tiempo de puesta en el mercado de un producto, para poder cumplir los plazos de entrega, en definitiva, que es el objetivo, la oficina técnica necesitaba incrementar su productividad para poder generar más diseños en menos tiempo. Las herramientas de que disponían los ingenieros entonces hacían imposible poder admitir más trabajo más allá del proyecto puntual en el que estaban ocupados, debido a la complejidad para gestionar datos de diferentes proyectos de manera efectiva. Por esta razón, se establecía una secuencia de trabajo ordenada, en la que una nueva fase se iniciaba solo al haber acabado la anterior. Como se puede ver, bajo este sistema tan rígido, el margen de mejora es muy escaso. Para incrementar la satisfacción del cliente, Oficina Técnica propuso la mejora del rendimiento del producto. Desde un punto de vista técnico, este es un factor clave en la satisfacción del cliente. Mejorar el rendimiento del producto es mejorar la percepción del cliente de ese producto. El salto de un diseño de 2 dimensiones a 3 dimensiones ya supuso un salto de calidad en ese aspecto. Pero la opción de someter ese diseño en 3 dimensiones a nuevos niveles de gestión, como el control completo del diseño eléctrico, podría abrir nuevos horizontes de mejora. Tomando ahora obtener un producto más competitivo, aún más competitivo del que disponían en su día en DCF, Oficina Técnica propuso incrementar la precisión del diseño y de la documentación generada. La competitividad del producto está directamente relacionada con su coste de producción. Para reducir estos costes, Ingeniería propuso incrementar la precisión del diseño que evite errores posteriores. Y por último, dar una respuesta a medida. Uno de los puntos críticos en los proyectos de DCF es alcanzar un grado de usabilidad máximo para el cliente. Esto comporta incluir nuevas modificaciones a medida que obligan a una revisión continua de la documentación. De esa manera, se multiplica el tiempo dedicado a un proyecto al tener que revisar cada nuevo aspecto añadido. Una de las medidas que propuso Oficina Técnica, Ingeniería, fue precisamente eliminar esos errores que se producen al introducir modificaciones. A partir de un estudio de la situación y los objetivos a cumplir, desde SolidWorks
se elaboró una propuesta para llevar a cabo esta transformación. Desde el principio se detectó que, para obtener una mayor productividad, era necesario crear un entorno en el que fuera posible colaborar de una manera efectiva, para permitir que la información fluyera con más efectividad y así evitar duplicidades en el trabajo y errores, además de la integración de sistemas muy diferentes como el sistema mecánico, hidráulico, eléctrico y de departamentos distintos como ingeniería y documentación. Partiendo de esta base, la propuesta, en función de los objetivos a cumplir, fue la siguiente por parte de SolidWorks. Con el objetivo de comprimir el ciclo de diseño, como hemos dicho, la propuesta de SolidWorks nace de poder incrementar la productividad, basado en una integración de diseño mecánico y eléctrico en una única plataforma, de tal manera que SolidWorks gestionará la coherencia entre ellas y su compatibilidad. De esta manera, los usuarios podrían trabajar libremente en cualquier parte del proyecto sin tener que respetar una estructura rígida para evitar errores. Esta propuesta admitiría incluso trabajo en paralelo, para que diferentes usuarios colaboraran en partes concretas del diseño en cualquier momento. Considerando la mejora del rendimiento del producto, para mejorar realmente ese rendimiento es necesario concebir nuevos escenarios de funcionamiento y probarlos. Esto requiere una investigación y pruebas, test, desde múltiples ángulos, como el mecánico, el eléctrico o otros muchos que se pueden considerar. En un escenario previo a SolidWorks se suele utilizar herramientas independientes para cada uno de estos aspectos. Esto provoca en primer lugar la generación de archivos inconexos, que exigen un gran esfuerzo para compatibilizar entre sí. Por ejemplo, un cambio en la parte eléctrica no se reflejará en la parte mecánica, puesto que sus archivos no son compatibles. La propuesta de SolidWorks consistió en ofrecer una única fuente de datos, el proyecto de SolidWorks, que podría ser tratado por diferentes disciplinas, la eléctrica, la mecánica, la gestión documental o incluso otras, como la simulación, sin alterar el proyecto en sí jamás, ni tener que invertir tiempo en transformar datos de una plataforma a otra, solamente cambiando el punto de vista y la aplicación sobre el mismo. Pensando en disminuir los costes de desarrollo, Oficina Técnica concibió una mejora de la precisión para reducir el margen a posibles errores posteriores, desde diseño a producción. Los costes de corregir un error en producción son mucho más elevados que detectarlos y corregirlos en la fase de diseño. Pero para conseguir este nivel de precisión es necesario trasladarse de herramientas de diseño genéricas a herramientas de diseño especializadas que puedan ayudar al usuario a detectar esos errores concretos de cada disciplina. Por último, la eliminación de errores de documentación. La forma más directa de eliminar estos errores es poder generar esa documentación de forma automática, tanto listados, como podrían ser listados de materiales, o listados eléctricos o electrónicos como de conexiones, o incluso manuales de funcionamiento de la máquina, eliminar todo proceso manual de esa generación y dejar al sistema que los genere de forma automática a partir del proyecto. Una vez hecha la propuesta de parte de SolidWorks, teniendo en cuenta dos factores, el objetivo a alcanzar y la situación actual del cliente, en este caso DCF, se produjo mediante la plataforma de SolidWorks y sus aplicaciones una aplicación real de todos estos consejos o todas estas directrices. Vamos a ver cuál fue el grado de éxito de implantación de los mismos. En primer lugar, teniendo en cuenta el objetivo de comprimir el ciclo de diseño. La propuesta de SolidWorks de gestionar los datos en una plataforma única tuvo el resultado de permitir a DCF pasar de gestionar un único proyecto de forma lineal, como hemos visto antes, a 13 proyectos de manera simultánea, multiplicando su productividad. Podemos ver aquí una cita directamente de DCF
que no voy a repetir palabra por palabra, confirmando este aspecto. El paso de un único proyecto a 13 proyectos de forma simultánea. Si tenemos en cuenta la mejora del rendimiento del producto, la creación del ecosistema de soluciones de SolidWorks dentro de DCF, en el que no hay que transformar datos de una solución a otra, sino que simplemente, como hemos comentado antes, un único proyecto es analizado desde diferentes soluciones, un mismo grupo de datos, un mismo conjunto de datos, que siempre tiene continuidad, es analizado desde diferentes puntos de vista, el propio diseño mecánico, diseño eléctrico, la gestión documental o la generación de la documentación a la que se someten estos proyectos. Al pasar únicamente de una consideración de diseño a estas 4 distintas, tuvo una reducción directa en el desarrollo del producto de un 50%, además de tener un impacto directo en el material desechado y el rediseño de los proyectos futuros. Respecto a los costes de desarrollo directamente, como hemos comentado anteriormente, se redujo en un 50% el tiempo dedicado a la generación de nuevos proyectos, tanto por las medidas descritas anteriormente como directamente en el caso concreto de la parte eléctrica. La adopción de SolidWorks Electrical permitió bajar en un 50% el tiempo de generación de circuitos de proyectos puramente eléctricos. Por fin, la eliminación de errores de documentación se consiguió gracias a eliminar totalmente la intervención manual del usuario de la generación de estos documentos, tanto listados como manuales de uso o cualquier otro tipo de documentación. En lugar de manualmente, como podemos ver en la cita, introducir todos los datos, revisarlos, lo que se hizo fue dejar que el sistema los generara a partir del proyecto, como una consecuencia natural de la información que allí estaba. Así salen las listas de materiales, las listas de conexiones, porque se reconocen los datos que están en el propio diseño generado por el ingeniero. De la misma manera, manuales pueden ser generados de manera automática, asociándolo a ciertas partes del proyecto. Eso eliminó completamente el tiempo dedicado a toda esa generación de documentación y la posibilidad de cometer errores por manipulación directa del usuario. Pues esta ha sido la exposición del caso de DCF mexicana respecto a la integración dentro del ecosistema de SolidWorks y más concretamente dentro de la integración electromecánica. Y ahora pasaremos a la parte de preguntas. Brevemente vamos a revisar sus preguntas y voy a intentar darles una respuesta lo más adecuada posible.